Nosotros, el titular de la Alameda, Gustavo Vera. Gustavo, buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, y me meto de lleno en otro tema judicial para que vos nos puedas contar también, porque José López declaró en la causa por la defraudación en el programa de Sueños Compartidos, causa que tiene el juez Martínez Di Giorgi hace varios años, y López directamente apuntó a Abel Fatala. Apuntó a Abel Fatala y apuntó además a la gente de provincias, de municipios, diciendo ellos tenían que controlar, nosotros después tratábamos de asignar las cuestiones, pero los que controlaban y daban la plata eran tanto gente de las provincias como de los municipios. Que cuando saltó todo este escándalo en 2011, lo que dijo es, nosotros tuvimos que hacer después un control de lo que había sucedido, pero desde la Secretaría de Obras Públicas no tuvimos nada que ver y no teníamos una relación con los Joclender. Claro, porque acá lo que se investiga en concreto es a los Joclender y este manejo que tuvieron. Espurio. En la causa marcan abusándose de la confianza, supuestamente, de la titular de Madre de Plaza de Mayo, de Bonafini. Que tiene que ir a declarar mañana. Mañana declara ella. Mañana tiene que ir a declarar a Comorpi. Ella ya dijo que no quería ir a declarar. ¿Qué puede pasar? ¿Di Giorgi qué puede hacer? La puede llamar por la fuerza pública, o sea, tiene que ir la policía a buscarla a Eve Bonafini, si así lo quiere Martínez Di Giorgi. Tiene el poder para hacerlo. Puede declarar por escrito también, ¿no? Claro, puede declarar por escrito ella. Pero ella dijo que de ninguna manera va a declarar. Ella dijo que de ninguna manera iba a declarar. Ahora, ¿ella declara investigada en concreto? Sí, investigada. Por esta cuestión. Sí, la llaman indagatoria, no es una testimonial. Ella está investigada a ver si formó parte de esta maniobra de defraudación al Estado. Bueno, complicado el tema para la titular de Madres en una causa, y usted me dirá, Vera, de Sueños Compartidos, donde las viviendas, realmente había que hacer una determinada cantidad de viviendas y no se hicieron. Si ustedes entran en YouTube, en el canal de Prensa Alameda, van a encontrar un video, una cámara oculta que hicimos nosotros y presentamos a la justicia, sobre las viviendas de General Paz y Castañares, sí, en las cuales Abel Fatala tuvo mucho que ver, Joclender y también López, sí, y en las cuales demostramos que esas viviendas, lejos de dárselas a los beneficiarios, que eran personas sin vivienda, se vendían y se revendían, incluso para montar talleres clandestinos. Es interesante esa cámara oculta que duró un día, me acuerdo, en un diario importante, y después no tuvo ninguna repercusión, extraño, porque los que hicieron la cámara oculta eran una pareja de ciudadanos bolivianos que se hicieron pasar por dueños de un taller clandestino y que estaban escapando de inspecciones en Liniers y necesitaban un lugar seguro donde no los inspeccionaran. Entonces hacen contacto con un puntero en Soldati. ¿Cómo se hace contacto con este puntero? Porque en el Jumbo de Lugano abiertamente se vendían las viviendas, ¿sí? Bueno, a partir de ahí se toma contacto con esta persona. Bueno, y esta persona los lleva y les dice, no, acá están seguros, esto figura como vivienda social, acá nadie los va a inspeccionar. Y además se filman, en la filmación lo pueden ver, un montón de carteles de se vende, eran departamentos amoblados, muchos de los cuales estaban funcionando inclusive para malandras vinculados al crimen organizado. Eso por un lado. Por el lado de López, podemos decir que la conducta de López era sistémica. O sea, López, si López habla, muchos gobernadores, muchos intendentes van a estar en problemas, ¿sí? Porque en realidad, y López se autoimputaría, obviamente. Sí. López no era más que el nexo de un proceso de acumulación mafiosa de capital en el cual el único sueño compartido era el reparto del dinero público entre todos los actores públicos y privados, ¿sí? Y hay, de alguna manera, y los gobernadores que se resistieron a esto, como el caso de el primer gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ¿sí? Bueno, a ver, Sergio Acevedo se le hizo toda una situación de conmoción social, precipitando su renuncia, entre otras cosas porque se negaba a aceptar darle un 30% ciego a cada empresa que era beneficiaria de obra pública. Bueno. Entonces ese 30% se repartía entre funcionarios del partido y empresarios privados. Es decir, hay pocos funcionarios que pasan el escáner, digamos, cuando lo de López realmente, yo creo que López no dice ni el 2% de lo que sabe. Creo que López tiene... Bueno, habrá que esperar igualmente cómo avanza la causa, y quizás sucede como está pasando con Lázaro Báez, cuando ya empieza a complicarse la cuestión judicial y uno sabe que no sale de la prisión, puede terminar hablando de una manera que ponga nerviosos a funcionarios, exfuncionarios que estén involucrados en esta causa en concreto. Lázaro Báez habló desde Ezeiza y dijo cosas muy, muy fuertes. Escucha.
usted siente que Cristina lo entregó. Pero no solo Cristina, todo el mundo me usó de forro. La Cámara de la Construcción también me usó de forro. Acá se limpiaron todo el culo conmigo. Porque el hilo se tiene que cortar en nueve. Porque no puede seguir para arriba. Porque a mí no me dieron el volumen de dinero que dicen que me dieron. Cuando dicen que usted era testaferro de los Kirchner, ¿qué diría? Eso es porque no lo conocen a Néstor. Néstor no te soltaba una moneda, no pagaba un café. ¿Usted piensa que me van a dar la plata de ellos para manejar? No me haga reír, Luis. Y la... Yo no conocer a la gente. Pero la fortuna de los Kirchner, ¿eso existe o es un mito? No, bueno, pero la fortuna de los Kirchner no la hicieron conmigo. Y tampoco me la dieron a mí para que se la maneje. Usted vio las declaraciones de bienes de cada uno de ellos. Usted era hombre de confianza, era amigo personal de Néstor, no así de Cristina. En eso tiene 100% la razón. Cuando ella llegó, nosotros dejamos de tener una participación activa en nada. ¿Y por qué? Y porque pensamos distinto. Yo soy de los que piensa como Néstor. Bien, las declaraciones de Umbáez, preso todavía en Ezeiza. Ahora, Sol, ¿esto beneficia o perjudica a la expresidenta? Beneficia. Extrañamente uno podía pensar que Lázaro finalmente se iba a pegarle de alguna manera a Cristina. Sí. No está sucediendo. Esta declaración es más una defensa de Cristina porque claramente lo dice. Yo con Cristina no hablaba. Porque llega hasta Néstor Kirchner. Sí. Pasado Néstor Kirchner, directamente está diciendo que con la expresidenta no tuvo ningún tipo de relación ni de contacto, más allá que lo institucional y lo contractual con el Estado. Y dice que la adjudicación de obras públicas bajó un montón desde la muerte. Desde la muerte de Néstor Kirchner en el 2010. Claro. Lo está beneficiando. Dice que su amistad y sus negocios eran con Néstor. Con Cristina yo no tuve relación. Bien, una causa que seguramente va a traer más novedades explosivas y sobre todo mediáticas como la de recién que escuchábamos al señor Lázaro Báez. Título. Canal 26, nosotros seguimos compartiendo información con vos, tenemos mucho de qué hablar hasta las 6 de la tarde. Cuestiones sociales, cuestiones que nos interesan para sentir el clima que se observa en la calle, que lo observás vos todos los días, ajeno a la cuestión judicial y más macro en lo político. A ver, en la Argentina hoy hay casi 7 millones de chicos que están en la pobreza y medio millón de ellos que sufren hambre. Estos son datos del Observatorio de la Deuda Social de la Argentina, de la UCA, ¿sí? De la Universidad Católica Argentina, que ya daba estos datos antes del 10 de diciembre y los da ahora. Hay que remarcarlo porque de un lado o del otro siempre se suele desprestigiar este tipo de estudios. Lo cierto es que la UCA lo vuelve a decir. Casi 7 millones de niños en la pobreza y una pobreza que va en aumento constante desde 2011. ¿Sí? Números más, números menos, desde 2011, que nunca se detuvo, es casi el 56% de los chicos entre 0 y 17 años. Sí, efectivamente, lo que además agrega la UCA es que en los últimos meses, con la combinación de devaluación, de ajuste y de inflación, ha crecido en 4 millones la cantidad de pobres, en total 16 millones, y además con un cuello de botella con las pymes muy complejo. Las pymes concentran el 60% de la población económicamente activa y en este momento están en situación de terapia intensiva. ¿Por qué? Había 19.500 posiciones de protección arancelaria, quedaron 1.200. ¿Sí? Por lo tanto, exponen a las pymes una competencia que no pueden afrontar con China, por ejemplo. Pero Segundo Gustavo, dato. te hago un punto, para no irnos del número este que vos marcás. 4 millones de chicos, digamos, de pobres aumento más, de los cuales la pobres, mitad son niños. la mitad son niños. Exacto. En los últimos 8 meses. Exactamente. O sea, es un número que 4 millones y pasa, pero digamos... Otro dato impensable. Bajó un 3% el consumo de leche en la provincia de Buenos Aires. No había bajado ni en el 2001, porque la cultura de la leche es lo último que se le priva a un niño, estaba fuertemente arraigada. Otro dato, lo podés preguntar con los intendentes, creció un 20% la demanda espontánea de alimentos. ¿Qué es la demanda espontánea de alimentos? Aquellas personas que por primera vez en su vida van a solicitar alimentos a un municipio. No estoy hablando de los que volvieron de la crisis del 2001-2002, que ya están registrados. Estoy hablando de demanda espontánea, además de los que volvieron. Bueno, y con esto, Maxi, nos anticipamos a lo que es la presión social. Siempre, lamentablemente, en la Argentina se habla de diciembre, pero estamos dando un panorama y estamos en agosto diciendo estos números. Pero por eso te digo que el núcleo clave, digamos, es si el 60% de la población económicamente activa, y esto es el dato más conservador, algunos hablan del 80%, se concentra en las pymes,
y las pymes entre la competencia desleal, entre el tarifazo, ¿sí? Y entre el aumento de insumos por la devaluación, están en agonía, ¿se entiende? Evidentemente estamos en un túnel donde la luz no se ve al final del camino. Hay 2 o 3 datos importantes. Lo primero es que el gobierno piensa en 15 días dar los datos oficiales a través del INDEC. En 15 días se van a dar los datos oficiales de la pobreza, ya no por la UCA. Después tenemos en octubre también la relación entre el Papa Francisco y Mauricio Macri, que se van a volver a ver la cara. Sí. Y también entender si las últimas declaraciones del Papa Francisco están en consonancia con lo que dice Gustavo Vera y la situación social que se vive. Bueno, el domingo va a estar la manifestación por San Cayetano. Bueno, a ver, el que Papa promete ser ya habló por sus multitudinario. propios medios. Mandó una carta a Arancedo que fue publicada donde plantea que la desocupación y la pobreza son preocupantes en Argentina, que son demasiado altas. Y bueno, y esta marcha de San Cayetano, de un montón de organizaciones sociales, además cuenta con el auspicio de la propia Pastoral Social, que también estuvo trabajando codo a codo con estas organizaciones para tratar de afrontar situaciones de indigencia. Algunos dicen que la reta fue esta semana, más allá de que dicen que es por motivos privados, para tratar de allanar el camino a Macri, que no sea tan duro en octubre. La verdad que a mí no me consta. Estuvo el jefe de gobierno porteño en el Vaticano. Lo que me consta es que Francisco llegó el lunes al Vaticano, estaba en Cracovia. Esta marcha que decíamos multitudinaria y de muchas agrupaciones, el Evita va a estar en pleno, el movimiento Evita, Barrios de Pie, ustedes por parte de la Alameda, digamos, se suman a agrupaciones que no tienen muchos contactos políticos. Sectores de la CGT, como por ejemplo el de Omar Plaini, que ya anunció que va a estar también. Aparte, dentro de la CGT se está discutiendo fuertemente, en el marco de la unificación, crear una secretaría que atienda a los trabajadores informales, precarizados, los cooperativizados, fábricas recuperadas, que es una deuda pendiente. Ahora, ¿los une el espanto con esta marcha? ¿Cómo? ¿Los une el espanto? ¿Ustedes tenían contacto ya con el Evita, con nosotros, Plaini? Sí, siempre en el campo social nos hemos encontrado, siempre hemos compartido cuestiones básicas, digamos, cuando hay emergencias sociales que tienen que ver con urbanización, que tienen que ver con despidos, etcétera, etcétera. Hay un trabajo regular, la Alameda ha ayudado a conformar muchas cooperativas, fracciones sindicales, por lo tanto nosotros trabajamos dentro de la CGT en el Observatorio contra el Trabajo Esclavo, por lo tanto tenemos una política de diálogo con todas estas organizaciones y naturalmente en una situación tan crítica como esta es imperioso tratar de buscar lo que nos une, ¿no? Pensemos que estas medidas también se toman a pesar del acuerdo con los sindicatos, donde se les van a devolver 30.000 millones de dólares y sin embargo, de pesos, entre ellos Plaini, Caló, y sin embargo siguen los conflictos. Y a pesar del acuerdo con las organizaciones sociales, muchas de las cuales han solicitado planes sociales y los han obtenido. Claro. Quiero decir, la situación es tan grave que a pesar de los acuerdos... Sí, bueno, lo dijo ayer, estuvimos hablando con Pablo Moyano, ni bien terminó la conferencia de Macri, habló con nosotros aquí al aire y le dijimos, bueno, ¿esto modifica el panorama? De ninguna manera, dijo Moyano. Esto va por un carril que es un reclamo histórico de la CGT y el tema social y el tema posible reapertura de paritarias va por otro carril que no se mezclan y que se van a seguir intensificando. A ver, del dicho al hecho hay un largo trecho y la CGT está negociando una reunificación con un posible triunvirato a partir del 22 de agosto. Hay una cuestión interna que después veremos cómo se capitaliza hacia el tema. Te decía, esta mañana el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, se refirió a cuestiones de coyuntura. En primer lugar, tema inflación. Lo escuchamos. También la baja de la inflación, que es otro tema central, que dijimos que era un compromiso para este segundo semestre y que ya tenemos indicios claros de que en julio fue significativamente más baja que en junio. ¿De cuánto? Bueno, no están los datos oficiales, pero hay un consenso bastante generalizado, parecería que ha estado en 2 y algo, ¿no? Algunos dicen 2,5, 2,3, 2,2, pero esperaremos los números del INDEC, que es otro avance institucional que hoy ya nadie discute, que podemos tener medición oficial. Bueno, es un camino crítico, hemos planteado un plan inflacionario de baja progresiva en estos 4 años, que sería muy malo para la economía buscar bajarlo de un día para el otro. Lo que estamos logrando, creemos, es ya un camino, primero una decisión política de que la inflación no sea una herramienta política económica, y saliendo de esa situación, al igual que ir saliendo de la situación del déficit y saliendo de la situación de una política monetaria poco arbitraria como se hacía antes.
Y eso va a ser un camino crítico y vamos a ir logrando que todos los meses vayamos en esa dirección hacia una inflación más baja, y creemos que eso va a ser un cambio cultural muy importante, en un camino, como dijimos, gradual de 4 años para ir normalizando una economía que, si miramos en el pasado, no ha habido muchas situaciones como esta en donde hemos tenido que generar una estabilización de una crisis potencial. Bien, ahí lo escuchaban al jefe de gabinete. En términos de inflación, hace unos días estuvo Paulino Rodríguez, el colega de Radio Continental, y él decía, bueno, venimos de una inflación que superaba el 30, que encima el INDEC no nos decía dónde estábamos parados, la economía no crecía en los últimos 3 años, era una cuestión complicada, compleja. Y bien marcaba, él decía, bueno, pero a partir del 10 de diciembre, ¿qué pasó? Decía, bueno, una devaluación, aumento de precios, y la inflación que pasa de un 30 o un 35, si queremos ponerlo en números más fuertes, a un 42 oficial, como dijo Prat Guy. Y ahora Peña teniendo que empezar a acomodar el discurso, por lo menos decir, atentos que la inflación va a empezar a bajar, ya está bajando en los números que tiene el gobierno. Y sí, es obvio que va a bajar, pero por la brutal recesión que ha impuesto el ajuste que han hecho estos muchachos. A ver, primero creyeron en que derramando, o sea, levantando las retenciones al agro, a la minería y flexibilizando las cuestiones impositivas a la banca financiera, eso iba a derramar y recrear economías regionales. No ocurrió. Segundo, se arreglaba con los buitres y venía un shock de inversiones. No ocurrió. Tercero, por la vía del blanqueo, se iba a capitalizar situaciones como los Panama Papers. Tampoco ocurrió. Bueno, pero el blanqueo... Esperábamos el segundo no me voy a poner en defensor del gobierno, Vera, pero el blanqueo arrancó el lunes. Ahí tengamos un poquito más de paciencia. El blanqueo arrancó el lunes y Estamos ya te lo puedo miércoles. decir, y ustedes, como esto va a quedar grabado, ya te digo que va a ser un fracaso. Estrepitoso. Anoto. Por lo tanto, la última carta que le queda al gobierno es aprovechar lo único bueno que estructuralmente dejó el gobierno anterior, que es una capacidad de endeudamiento grande. ¿Se entiende? Sí. Ahora, la pregunta del millón es cuándo se va a endeudar, en qué lo va a utilizar, cuándo se va a sentir en la economía real, y para eso faltan 6-7 meses, en los cuales tenés un problema. La gente que gana entre 7.000 y 15.000 pesos, con el nuevo cuadro tarifario, no llega a fin de mes. Entonces tiene un problema. Y si no se ocupan de las pymes, por eso te mencionaba las pymes, no porque sea partidario o defensor de las pymes, sino porque las pymes concentran a la mayoría de la población económicamente activa. Si no tenés ninguna política, le levantaste los aranceles de protección, le aumentaste los insumos por la devaluación y le metiste un tarifazo brutal, no solamente no va a haber creación de puestos de trabajo, sino que va a haber destrucción de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pero y hace un Entonces, minuto... que baje la inflación no es en sí misma, en forma abstracta, una buena noticia, claro que no, sino va acompañada de crecimiento del consumo y del empleo. Por eso yo decía solo hace un minuto, no podemos hablar de la inflación de manera abstracta, porque hace un minuto decíamos casi 7 millones de chicos que están en la línea de la pobreza, y esto tiene que ver, repercute de lleno, obviamente, siempre en el que menos tiene. No, a ver, por supuesto, pero por otro lado también vemos que esto, y lo decía Marcos Peña, es un cambio cultural que hay que hacer. ¿Qué vendría a ser un cambio cultural con respecto a la inflación? ¿Cuál es el cambio cultural que nosotros tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que acostumbrar a vivir con un 42% de inflación en 7 meses? Bueno, en los últimos años nos acostumbramos a 35, pero... Aparte otro problema, tenés un escenario internacional que es de viento en contra, no de viento de cola. Sí, lamentablemente. Tenés los commodities por el piso, Brasil no reactiva, China compra menos. Entonces, en este contexto, cualquier gobierno, por una cuestión de sentido común, tendría que convocar a una concertación económica social, a la oposición, a los empresarios, a los sindicatos, y hacer un tejido fino de protección del mercado interno, de protección del trabajo, y este gobierno entiende que dialogar es de alguna manera una pérdida de autoridad, y todo lo contrario. Dialogar es una señal de grandeza, pero el punto es que hay sectores como Durán Barba y otros que de alguna manera son fundamentalistas de mercado y vienen llevando al gobierno a un disparate tras otro. Bien, y Peña se refirió también a cuestiones políticas y judiciales, y acá tenemos que volver a hablar de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mirá. ¿Cómo reaccionas cuando la expresidente dice siguen sacando conejos de la galera, denuncias por corrupción para tapar la realidad socioeconómica? Mira, creo que ya sabemos, digamos, lo que es la lógica argumental de la expresidenta, pues lo sufríamos todos los días cuando ella gobernaba. Creo que es un enorme alivio para los argentinos que esa estructura de razonamiento y ese vínculo que ella planteaba hoy ya no nos gobierne, y hay un liderazgo más sano, más transparente, que va con la verdad, a veces siendo difícil la verdad, pero siempre de frente y tratando de no manipular la realidad. Y creo que
Una cosa no quita lo otro, digamos. Es bueno que haya hoy una independencia en la justicia que permita que cosas que por ahí se sabían hace muchos años, pero no avanzaban en la justicia, hoy estén saliendo a la luz, y ahora es a lo que hoy estamos viendo. ¿El gobierno quiere verla presa, Cristina? No, el gobierno quiere que funcionen las instituciones, digamos, y que dentro de eso que funcione la justicia. Creemos que eso es un tema que todavía falta mucho, ¿no? De reconstrucción de credibilidad del Poder Judicial y de la idea de que hay justicia, sea para cuando hay un robo, un asalto violento a cualquier ciudadano en cualquier lugar del país, o sea cuando un expresidente tenga que responder ante la justicia. Bien, Peña, refiriéndose al Poder Judicial, Sol, yo te decía antes de entrar al aire, por la cantidad de horas que pasás al día dentro de Comodoro Pi, ¿cómo se está manejando hoy la justicia, el Poder Judicial? ¿Cada juez está jugando su partido o hay una estrategia que viene más o menos digitalizada? Porque parece, cuando uno lo escucha a Peña, realmente uno cree, bueno, el gobierno no está operando tan fuerte ahí adentro, ¿o sí? Pero Mauricio Macri dijo hace pocos días, habló en contra de la justicia laboral, habló de Comodoro Pi, entonces también se contradice con Peña, que cree, no, nosotros no nos metemos en la justicia. Por otro lado, le conviene y muchísimo que Cristina salga a hablar mal de la justicia, que Cristina vaya a Comodoro Pi, le conviene un montón. Sí. Entonces, también está jugando de alguna manera con los jueces, más allá de que los jueces no están contentos con el gobierno por una serie de proyectos que quieren avanzar, por una serie de auditorías que quieren llevar a cabo. Eso sigue, Consejo ¿no? de la Magistratura. Eso sigue. Eso sigue y va a ser un análisis de 20 años de causas de corrupción que quieren terminar en 5 meses con causas seleccionadas por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura. O sea, no todas las causas, ni siquiera. Y en este tema, ¿cómo se involucra la cuestión de la AFI, de la ex-CIDE? Vera, porque hoy veíamos en el Senado, están avanzando los pliegos de Arribas y de Magdalani, los dos, digamos, los pesos pesados de la nueva AFI, pero estábamos acostumbrados a hablar de CIDE y a hablar de justicia. Hoy, ¿el panorama cómo está? También hablamos de CIDE y hablamos de justicia. ¿También? Los mismos personajes, Galea, Richarte, Javier Fernández, atrás Massino y Estiuso, apretando, operando jueces, extorsionando, encarpetando, armando causas, induciendo arrepentidos a partir de la extorsión, Bueno, como el caso de López o el caso de Lázaro Báez. Y nosotros que hemos denunciado situaciones de enriquecimiento ilícito muy probadas, en el caso de Magdalani, en el caso de Galea, en el caso de Richarte, en el caso de Javier Fernández, que en la mayoría de los casos duerme el sueño de lo justo. Lo que ha pasado con la causa de enriquecimiento ilícito de Horacio Germán García y Estiuso fue escandaloso. En 2 meses la causa se arrancaron a 3 jueces, hasta que cayó en un juez amigo que sacó a la Alameda de la querella, destrabó el embargo que tenía sobre los bienes este señor que no puede explicar la cantidad de empresas Ahora, que ¿usted armó. cree que Estiuso sigue en actividad? Tiene un poder mucho mayor que el que tenía en la época de Néstor. Y te aclaro, Mayor. en la época de Néstor... ¿Mayor que la buena época de Néstor? Y te cuento una anécdota. En la época de Néstor, cuando Sergio Acevedo asumió transitoriamente a cargo de la CIDE, Sí. hicieron el primer viaje a Estados Unidos, ¿sí? La CIA le pidió una reunión. ¿Sabes por quién le pidió? Por Estiuso. Hay que decirlo abiertamente. Estiuso es un agente de la CIA. No responde al interés nacional. Ahora, en este momento está jugando para sectores del complejo militar industrial y en este momento al gobierno le fabrica videos y películas. Gustavo, Cuando esto Marcos Peña dice lo de los conejos de la galera mentira, esto lo dice en pantalla. Si vos hablas con cualquier funcionario del PRO, sinceramente, off the record, Sí. lo único que tiene para decirte, hasta marzo lo único que tenemos son videos. Entonces, hay un cacerolazo de la población y te muestran los dólares de Florencia Kirchner. En la próxima manifestación de San Cayetano, seguramente saldrá Bueno. López o Lázaro o alguno a hablar. Digo, pero la gente no come Lázaro o López. Está muy bien que funcione la justicia, pero el problema es que la gente no llega a fin de mes. Y Por eso Estiuso mismo- juega un rol clave, Sí. porque a falta de pan... Por eso mismo, Vera, sobra circo. escuchémoslo a Omar Plaini, del gremio de los canillitas y también peso pesado en la CGT, porque hablábamos de paritarias, ¿se van a reabrir? ¿No se van a reabrir? ¿Y qué vinculación puede haber con esta devolución de los fondos de las obras sociales que comunicó ayer el presidente Macri? Escuchamos a Plaini. ¿Usted qué cree? ¿Que estamos cerca del paro en agosto o habrá que ver cómo se desanda la negociación hacia adentro también? A ver, lo que dice Pablo es cierto, no podemos asociar nosotros un histórico reclamo que tenemos de la salud de los trabajadores con la situación social y con otros reclamos que nosotros tenemos, como es el tema inflacionario, que deteriora el poder adquisitivo de los salarios, el tema tarifazo, que deteriora el poder adquisitivo de los salarios, la suspensión, el quite de horas extra, despidos que hay en distintos sectores y distintas actividades.
van por cuerdas separadas. Hasta ahí coincido totalmente con lo que dice Pablo. Ahora después, nosotros tenemos las facultades, digamos, constitucionales para si vemos que esto no cambia de rumbo, bueno, tomar las medidas que tengamos que tomar. De hecho, hicimos una concentración multitudinaria el 29 de abril en el Monumento al Trabajo con más de 300.000 trabajadores. Eso derivó en una acción muy fuerte de la gente que no hizo ningún... Ahora, ¿y usted cree que hay que ir camino al paro? No, le estoy diciendo que eso derivó en una ley que después de todo el gobierno, también en su facultad constitucional. Ahora, si nosotros en el plenario secretario general del viernes ya avanzamos y después el 22 de agosto el cuerpo colegiado de la CGT unificada decide mayoritariamente que hay que ir a una medida de fuerza, iremos a una medida de fuerza. Pero eso lo decidimos en el conjunto. Obviamente que hay una crisis social muy profunda que el gobierno tendrá que revertir. Bueno, ahí lo escuchaban Omar Plaini. Parece ser que las negociaciones van camino hacia lo que podría ser el primer paro nacional. Ayer lo decíamos ya no aquí, después del 22, cuando se reunifique la CGT, va a tener que haber o un paro o una gran movilización que ya hubo a fines de abril. Y ahora el cuestionamiento, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la paritaria? Si se reabre o no. Peña ya dijo que no se va a reabrir. Y después este posible paro nacional sobre el gobierno de Mauricio Macri, el primero. El primero después de todo lo que pasó en el medio, ¿no? Sí. Bien, ¿y usted cree, Vera, que hay que ir al paro? Yo creo que el gobierno podría evitar, digamos, esta situación de conflictividad si tuviera la grandeza de decir, bueno, a ver, los pronósticos que hicimos, evidentemente, por lo menos se lentificaron, ¿no? Sí. Se lentificó el derrame, se lentificó el shock de inversiones, se lentificó de alguna manera la reactivación de la economía. Y frente a este contexto y con viento en contra, bueno, a ver, sentémonos todos los sectores y empecemos a negociar 4 o 5 políticas de Estado respecto al mercado interno, respecto a puestos de trabajo, respecto a pymes, respecto a tarifa. Pero bueno, si el gobierno no convoca al diálogo, lamentablemente se va hacia un escenario de conflictividad social donde va a tener que convocar el diálogo igual, pero de mala manera. Entonces me parece una señal de inmadurez política no ponerse a la cabeza, adelantarse a los acontecimientos y convocar a las partes a dialogar, que es lo que le está reclamando la conferencia episcopal, lo que le reclamó en el TEDUM de 25 de mayo, el diálogo social. Ahora, Plaini hoy también decía, entre comillas, ¿no? Textual de Plaini, es de mala leche vincular una cuestión de las obras sociales con lo que puede pasar en la CGT. Y es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. O sea, es un reclamo histórico que algunos sectores del oficialismo pretenden convertirlo en una especie de cuestión extorsiva. Pero no, claramente hay una deuda histórica con las obras sociales. Uno también lo pregunta porque sabe cómo se juega la CGT históricamente, sí, digamos. Claro. Tampoco es que es en abstracto, de cualquier manera, te digo, viéndolo desde adentro, que en este momento la presión que hay de los trabajadores es muy fuerte porque la pérdida de poder adquisitivo y de empleo es muy grande.